Hay personas que nacen sabiendo responder, y hay personas que nacen rumiando lo que debieron haber dicho 3 horas después. Si eres del segundo grupo, este video es para ti. Y la buena noticia es que no es un problema de inteligencia. Es un problema de entrenamiento, uno que tiene solución exacta. Pero antes de darte las herramientas, necesitas entender por qué te pasa lo que te pasa, porque sin entender el problema, las herramientas no sirven de nada. Cuando alguien te domina verbalmente, te interrumpe, te insulta, te hace sentir pequeño, tu cerebro interpreta eso como una amenaza física, no metafórica, física. El sistema nervioso activa la misma respuesta que activaría si un depredador estuviera frente a ti. Y en ese estado el acceso al lenguaje sofisticado se cierra. Te quedas en blanco no porque seas lento, sino porque tu cerebro está priorizando supervivencia sobre elocuencia. El neurocientífico Joseph Ledoux pasó décadas estudiando exactamente este mecanismo y llegó a una conclusión que cambia todo. La amenaza no tiene que ser real para que la respuesta sea total. Basta con que el cerebro la perciba como tal. Dicho de otra manera, la persona que te domina en una conversación no necesita tener razón. Solo necesita activar tu sistema de amenaza antes de que tú actives el tuyo. Y ahí está la clave. El que responde primero emocionalmente pierde. Siempre. Barack Obama fue durante años considerado uno de los comunicadores más efectivos del mundo, no porque tuviera el vocabulario más amplio, sino porque dominaba un principio que la mayoría ignora completamente. Nunca respondía desde la reacción, respondía desde la elección. Había una pausa casi imperceptible entre el estímulo y su respuesta, y en esa pausa vivía todo su poder comunicativo. Esa pausa no es natural, se construye. Y se construye entendiendo 3 principios mentales que van antes de cualquier técnica verbal. El primero es que tu silencio vale más que su ruido. La mayoría cree que quedarse sin palabras es una derrota. No lo es. Lo que derrota es reaccionar con palabras equivocadas en el momento equivocado. El silencio deliberado, el que tú eliges, comunica algo que ninguna respuesta rápida puede comunicar. Que lo que acaban de decir no fue suficiente para sacarte de tu centro. Abraham Lincoln era conocido por pausar largos segundos antes de responder en debates políticos. Sus contemporáneos lo describían como alguien que parecía imposible de desestabilizar. No porque no sintiera la presión, sino porque había aprendido que la presión necesita una reacción para tener poder. Sin reacción, se disuelve sola. La próxima vez que alguien te diga algo que te active, no respondas en los primeros 3 segundos. No porque estés calculando una respuesta perfecta, sino porque esos 3 segundos le comunican al otro que su ataque no fue suficiente. Y eso solo ya cambia la dinámica de poder de toda la conversación. El segundo principio es que quien define las palabras define la realidad. Viktor Frankl sobrevivió 4 campos de concentración nazis y escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio reside nuestra libertad. Pero hay algo que Frankl no dijo explícitamente, y que es igual de importante. Quien nombra ese espacio primero lo controla. En una conversación difícil, la persona que introduce el lenguaje que se usa para describir lo que está pasando tiene una ventaja enorme. Si alguien te dice estás siendo irracional y tú aceptas ese lenguaje, ya perdiste porque ahora estás defendiéndote dentro de su definición de la realidad. La respuesta correcta no es negar, es renombrar. No estoy siendo irracional, estoy siendo directo. ¿Hay alguna diferencia para ti entre las dos cosas? Con una pregunta así no solo rechazas su definición, sino que obligas a la otra persona a examinar su propio lenguaje. Y mientras examina, tú recuperas el terreno. El tercer principio es que las preguntas tienen más poder que las respuestas. Sócrates no ganó ningún debate de su época respondiendo. Los ganó preguntando. Su método, que 2500 años después sigue estudiándose en las mejores escuelas de derecho y negociación del mundo, consistía en hacer preguntas que obligaban al otro a examinar sus propias contradicciones. No necesitas destruir el argumento de alguien, solo necesitas hacer que ellos mismos lo destruyan. La aplicación concreta es esta. Cuando alguien te ataque con una afirmación que te parezca injusta o incorrecta, en lugar de defenderte, pregunta: ¿qué te hace pensar eso? ¿En qué te basas para decirlo? ¿Podrías explicarme mejor lo que quieres decir? No son preguntas de debilidad, son preguntas de control. Porque mientras el otro responde, tú tienes tiempo de pensar, y mientras el otro escucha sus propias palabras en voz alta, muchas veces descubre solo que su argumento no era tan sólido como creía. Steve Jobs usaba esta técnica de manera casi sistemática en reuniones donde alguien presentaba una idea que no le convencía. En lugar de atacar la idea directamente, preguntaba por qué con una calma que, según sus colaboradores, resultaba más intimidante que cualquier crítica directa.
Ahora bien, estos 3 principios son inútiles si no tienes el control físico para sostenerlos en el momento de presión. Y el control físico no viene de la mente sino del cuerpo. Habla más lento que la persona que te está atacando. No dramáticamente lento, sino un 20% más lento que ella. La velocidad comunica ansiedad. La lentitud comunica que tienes todo el tiempo del mundo y que lo que está pasando no te perturba. Baja el volumen cuando el otro lo suba. No respondas al volumen con más volumen. Bájalo ligeramente y obliga a la otra persona a esforzarse para escucharte. Eso invierte la dinámica de manera inmediata y visible para todos los que están en la sala. Sostén el contacto visual sin agresividad. No desvíes la mirada primero. No porque sea una competencia, sino porque desviar la mirada comunica que algo de lo que dijeron te afectó. Y si algo te afectó, ellos lo saben y lo usarán. Nelson Mandela pasó 27 años preso y cuando salió enfrentó a sus captores y a sus críticos con una presencia física que todos sus biógrafos describen de la misma manera, como la de alguien que no necesita que el mundo le confirme su valor para estar completamente tranquilo en él. Eso no es carisma innato, es el resultado de haber decidido en las condiciones más extremas imaginables que ningún entorno externo tendría el poder de definir su estado interno. Tú no estás en las condiciones de Mandela, lo que significa que no tienes excusa para no construir lo mismo en las tuyas. Entonces, aquí está el resumen de todo lo que vimos hoy reducido a lo que importa. Antes de responder, pausa. No 3 minutos, 3 segundos. Esos 3 segundos son tu poder más inmediato. Cuando alguien use lenguaje que no te representa, renómbralo. No lo aceptes como si fuera neutral porque no lo es. Cuando quieras destruir un argumento, no lo destruyas tú. Haz preguntas hasta que el otro lo destruya solo. Y mientras todo eso pasa, habla lento, baja el volumen, sostén la mirada. No porque sean trucos, sino porque comunican algo que ninguna palabra puede comunicar sola. Que estás completamente bien con o sin la aprobación de quien tienes enfrente. Y cuando eso es genuino, cuando no es una actuación, sino una realidad construida con práctica, algo cambia en cómo el mundo te trata. La gente deja de intentar dominarte no porque les hayas ganado un debate, sino porque aprendieron que intentarlo no produce ningún resultado interesante. Te vuelves alguien a quien no vale la pena atacar. Esa es la victoria real, no la que se ve en el momento, la que se acumula con el tiempo.